¿Qué es la Matrix y cómo salir de ella? ¿Qué tal? Este es un canal de reflexión y sentido común, y esta es mi reflexión personal sobre este tema, hablar de la Matrix. Me parece muy interesante, ya que es un concepto poco comprendido, incluso por personas con altos estudios. En conversaciones hay quienes reconocen haber escuchado el término, pero admiten que no lo comprenden con claridad. Y muchos piensan que entender este tipo de ideas no tiene ningún valor en sus vidas. Utilizaremos esta reflexión como contexto inicial para pasar posteriormente al tema principal. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado qué es la inteligencia? La función de la mente es aprender, y desde el momento que nacemos, nuestra mente comienza a acumular conocimiento. Con el tiempo, todos esos aprendizajes cobran vida propia y para cada uno de nosotros se convierten en nuestras verdades absolutas. Y rara vez nos detenemos a pensar que cada una de todas las cosas que hemos aprendido y que aprendemos deberían ser cuestionadas. Aquí surge un punto muy importante. Cuando la mente ya ha aprendido algo, muchas veces se cierra a otros puntos de vista. Lo que en un principio fue un aprendizaje puede convertirse en una trampa. Nos bloqueamos mentalmente y dejamos de reflexionar y ya no escuchamos otras opciones. Solo repetimos lo aprendido sin siquiera considerar que podríamos estar equivocados. Y si la verdadera inteligencia fuera tener conciencia de que lo que sabemos podría estar incompleto o incluso errado, y si la inteligencia no consistiera en acumular ideas, sino en desbloquear la mente y hacerla flexible para recibir nuevas ideas y nuevos aprendizajes, entonces, ¿qué es realmente la inteligencia? ¿Repetir lo aprendido o tener el valor de renovar nuestras creencias y aprendizajes? La psicología nos recuerda que aprendemos en parte a través de condicionamientos, pero una vez adquirido ese conocimiento, muchas veces se activa un bloqueo que impide abrirnos a nuevas ideas sobre el mismo tema. Esta reflexión me parece muy interesante. Pero antes de continuar y antes de dar nuestro punto de vista, comprendemos que cada uno de nosotros puede tener una visión muy diferente sobre qué es la Matrix y cómo salir de ella. Aquí intentamos ofrecer una descripción general, desde la observación reflexiva, desde el inicio de nuestra existencia y desde que comenzamos a comprender el mundo. Hemos sido moldeados por la sociedad que nos rodea. Heredamos sus creencias, sus valores y sus costumbres, establecidos por generaciones anteriores. Sin cuestionarlos, aceptamos todos esos principios como verdades absolutas. A esta percepción poco observada y profundamente arraigada, la filosofía la ha descrito de diversas formas, como un encantamiento cultural o como el sueño colectivo. Este sueño es una construcción social que define lo correcto y lo incorrecto, lo posible y lo imposible. Aprendemos a seguir reglas sin preguntar y a aceptar limitaciones impuestas. Esto es lo que don Miguel Ruiz denominó en uno de sus libros como la domesticación de los seres humanos o el sueño del planeta. Y otras personas que están en un despertar de conciencia lo llaman la Matrix. Esta realidad compartida por la mayoría de las personas es la suma de todos los pensamientos, emociones y percepciones que una sociedad considera normales. Y es lo que la mayoría da por hecho, sin reflexionar. Incluye sus normas sociales, sus mitos, sus creencias y sus religiones. Cuando formamos parte de ese sueño sin conciencia, perdemos contacto con nuestra verdadera identidad. Nos convertimos en personajes diseñados por otros, cumpliendo roles que no nos pertenecen. Sin embargo, en algún momento, en cada ser humano puede surgir la posibilidad de percibir que esa realidad está distorsionada. Y cuando esto sucede, comenzamos a cuestionar cada una de todas las cosas que hemos aprendido. Empezamos a ver que el mundo no es necesariamente como pensamos. Comprendemos que muchas de las ideas que rigen nuestras vidas no son más que construcciones creadas para mantener un orden establecido, y esa comprensión abre una puerta. Pero despertar del sueño colectivo no es fácil. Se requiere reflexión, sentido común y pensamiento crítico. Es un proceso de autodescubrimiento donde aprendemos a ver más allá de las apariencias y nos atrevemos a pensar por nosotros mismos. Aunque son pocos quienes logran liberarse por completo, quienes lo hacen descubren una libertad que va más allá de los límites del sistema. Comprenden que la vida no se trata de seguir un camino preestablecido, sino de crear uno propio. Despertar no es rebelarse ciegamente, no se trata de rechazar todo, sino de reconocer qué partes del sueño colectivo resuenan con nuestra verdad y cuáles no.
es una desprogramación consciente, es atrevernos a pensar por nosotros mismos. Existe un problema y surge cuando nos identificamos completamente con él y creemos que todas las personas debemos de coincidir con estas lógicas, y al comunicarnos y hablar de ellas, nunca llegamos a ningún acuerdo. Desde mi punto de vista, algunas veces, este es el origen del cual surgen la mayoría de las discusiones que causan conflictos en nuestras relaciones. Pero utilizando nuestro sentido común, la reflexión y el pensamiento crítico, podemos iniciar un proceso de análisis en cada uno de estos diferentes conceptos que causan discusión y conflictos, y atrevernos a pensar por nosotros mismos y construir nuestros razonamientos con pensamientos propios. El sueño colectivo seguirá existiendo, pero ya no seremos víctimas de la manipulación de los pensamientos, ni parte de ese engranaje. Reflexionando sobre estas diferentes ideas y haciendo uso de mi sentido común, siempre me he preguntado, ¿por qué no hablar más de este tema? ¿Qué es la Matrix y qué hacer para salir de ella? ¿Existe una tergiversación del conocimiento? Si no existiera la deshonestidad y si no existieran las mentiras ni la manipulación, todo estaría bien. Pero todos sabemos que no es así, pues el mundo se mueve por conveniencias. Todas las personas en cada país tenemos un enemigo invisible, uno que manipula silenciosamente a una parte de la población. Es como una parte tóxica dentro de nuestro sistema social, pues existen mecanismos de desinformación y manipulación. Son quienes controlan la información que consumimos. Son los medios oficiales de siempre, los periódicos y la televisión, que con una persistencia indefinida divulgan una realidad distorsionada de todas las cosas que condiciona la opinión de millones de personas, aunque a veces algunos no somos conscientes de ello. Y esto no es algo nuevo. Siempre ha existido una campaña de desinformación con las mismas estrategias, y de un país a otro manipulan nuestra opinión. Así, poco a poco, nuestra opinión deja de ser nuestra y terminamos defendiendo ideas que incluso van en contra de nuestros propios intereses. Cuando hago esta reflexión, no me refiero a la política o a las noticias, sino a todas las cosas en general. Existe una creencia popular en el presente de conceptos no físicos que pertenecen al mundo de lo abstracto, de lo espiritual y paranormal, pero que son incomprensibles para la creencia y percepción de una parte de la sociedad. Esto sucede porque el lenguaje es exacto y preciso cuando nos referimos casi a todas las cosas. Por ejemplo, no existe ninguna confusión en el lenguaje cuando nos referimos a las cosas físicas y expresamos definiciones como casa, mesa o silla, pues a todos nos viene a la mente la imagen y el significado exacto de las palabras que escuchamos. Lo que sucede es que los códigos del lenguaje son exactos y comprensibles para todas las cosas físicas que nuestros ojos pueden mirar, y en esto la posibilidad de equivocarse es casi nula, porque no existe ninguna falsa interpretación cuando nos comunicamos, pues estas son definiciones del mundo físico que miramos con nuestros ojos y que ya conocemos y podemos testificar con una verdad absoluta de que son reales. Pero la confusión sí existe en el lenguaje cuando utilizamos palabras específicas que pertenecen solo al mundo de lo abstracto, de lo espiritual y paranormal, que es lo que no podemos mirar con nuestros ojos, y no podemos corroborar con exactitud cada uno de todos los términos cada vez que nos comunicamos. Y cuando intentamos describir términos como la brujería o el infierno, al ser conceptos que no podemos mirar, por lógica cada uno de nosotros utilizamos nuestra creatividad, la imaginación y la fantasía para tratar de comunicarnos. Siendo así, en distintos países del mundo se expresan diferentes ideas acerca de un mismo concepto y creamos en nuestra mente una realidad muy diferente a lo que piensa otro individuo acerca de los mismos términos que corresponden al mundo de lo abstracto y lo espiritual. Y aquí es donde comienza la confusión. Esta distorsión crea conflictos en la comunicación y a veces incluso miedo, escepticismo o rechazo. Como seres humanos en búsqueda del conocimiento, reconocemos que existen virtudes para poder discernir entre lo verdadero y lo falso. Esas dos virtudes son la duda y la fe. La duda que nos ayuda a someter a juicio todo lo que escuchamos y aprendemos, para evitar la manipulación. La fe, que es creer incondicionalmente en algo sin someterlo a juicio. Ambas son necesarias, pero es nuestra inteligencia la que nos permitirá elegir cuándo dudar y cuándo creer. El problema aparece cuando algunas personas rompen las reglas del razonamiento y nos exigen creer ciegamente en sus ideas,
prometiéndonos verdades absolutas, pero sin reflexión ni sustento. Intentan imponernos sus conceptos espirituales o religiosos basados solo en su propia fe, como si eso fuera suficiente razón para que nosotros creamos también lo mismo. Es importante recordar que todo conocimiento que se transmite entre generaciones forma parte de nuestra herencia cultural, creencias, mitos, religión, ciencia. Pero no todo lo que se transmite es ciencia. La ciencia se distingue porque intenta demostrar y verificar lo que es verdadero, pero aún así, dentro de la ciencia hay teorías, y las teorías son solo teorías. Hoy, el ser humano puede volverse maestro en ciencias, como la filosofía o la política, pero muchas veces desconoce casi por completo lo que no pertenece a su área, y mucho menos se investiga y certifica lo espiritual o paranormal. Sabemos con certeza que la vida tiene dos dimensiones, el mundo físico, lo que es visible, y el mundo espiritual es lo invisible y no verificable, pero no tenemos una ciencia oficial que estudie el mundo de lo espiritual, y la ausencia de esta ciencia es lo que ha generado un vacío que ha sido llenado por religiones, mitologías, creencias y supersticiones. Y para algunos esto es interpretado como si fueran verdades absolutas, y aunque estos sistemas ofrecen ideas y consuelo para algunos, no cumplen con los criterios necesarios para hacer una ciencia. Y decir espiritualidad no es lo mismo que decir religión. También existe una mitología popular que al no poder ser verificada se presta a la confusión. Cada vez que hablamos de conceptos espirituales o abstractos, es importante reflexionar y definir bien lo que decimos. Así evitamos la especulación o el fanatismo. Por ejemplo, el término mito puede ayudarnos a evaluar las creencias místicas de muchas generaciones, con la posibilidad de que algunas pudieran ser ciertas, pues tienen su valor simbólico y sabiduría ancestral, y pueden tener sentido en ciertos contextos, pero nunca debemos confundir los mitos con la realidad. Reflexión. ¿Por qué es necesario utilizar la reflexión, el sentido común y el pensamiento crítico? Simplemente porque no existe ninguna otra manera de poder salir de este fenómeno, denominado de diferentes maneras, como la Matrix, el sueño colectivo o la primera percepción. Desde mis simples lógicas, los términos requeridos y antes mencionados, como es la reflexión, el sentido común y pensamiento crítico, también podríamos llamarlos premisas. Y todo aquel que ama el conocimiento practica la filosofía, porque la filosofía se desarrolla a través de diferentes premisas. Algunas existen desde hace siglos y otras las podemos inventar nosotros mismos. Por ejemplo, hay un escritor que admiro. Él creó una premisa muy interesante sobre nuestras distorsiones al comunicarnos. Su premisa dice: sé escéptico, pero aprende a escuchar. No me creas a mí ni te creas a ti, porque en realidad el único que se engaña a sí mismo es uno mismo. Con eso quiso decir que todos los seres humanos hablamos de todas las cosas como si fueran verdades absolutas sin serlo, y actuamos como si fuéramos expertos en todo, pero también sin realmente serlo. ¿Quiénes son los que sí han utilizado estos pensamientos críticos? Eso es lo que intentaré explicar en esta reflexión. Durante la historia de toda la humanidad han existido miles de millones de personas. La gran mayoría vivió y murió sin dejar huella en la memoria colectiva. Sin embargo, un número muy reducido logró hacer una aportación destacada que ha beneficiado a todos los seres humanos del mundo. Hablamos de inventores, escritores, grandes músicos y pensadores extraordinarios. Por ejemplo, Sócrates, Newton, Gandhi o personas más recientes que con la ciencia, la filosofía, el arte o la tecnología han abierto nuevos caminos. Si lo vemos en proporción, de las más de 100.000 millones de personas que se estima han vivido en la historia del mundo, apenas unas decenas de miles han hecho aportaciones que marcaron de verdad a toda la humanidad. Eso significa que menos del 0,01% de todos los seres humanos lograron dejar un legado universal. Es decir, menos de una persona por cada 10.000 ha logrado colocar un pedacito en la construcción del conocimiento y la cultura humana. La cantidad de personas que han hecho aportaciones universales se estima entre 10.000 y 20.000, sumando filósofos, científicos, inventores, líderes espirituales y artistas influyentes. Lo extraordinario de este grupo tan reducido es que, sin excepción, para lograr destacar todos ellos, practicaron el sentido común y el pensamiento crítico. No siguieron ciegamente lo que se decía en su tiempo, se atrevieron a observar, a cuestionar y reflexionar. Gracias a esa combinación de pensamientos,
Su legado llegó a cada rincón del planeta. El pensamiento crítico no es exclusivo de los grandes científicos, ni de los filósofos o inventores de la historia. También está en escritores y guías espirituales del presente que se atrevieron a romper moldes y ofrecer nuevas formas de comprender la vida. Son los mismos pensamientos críticos que practicaron los grandes genios de la historia. Reflexionando sobre este contexto, me llegan los recuerdos de una reflexión filosófica. Sócrates decía que quien desee comprender una verdad no debe aferrarse a la primera idea que encuentre como quien se sube a la primera barcaza en un río. Más bien, debe buscar al menos 3 de las mejores ideas que se puedan conocer, pero distintas unas de otras, y examinarlas con cuidado y reflexionar cuál de ellas se acerca más a la razón. Y aún así, no debe cerrarse, porque si más adelante ve pasar otra barcaza más grande, debe abandonar la anterior sin temor y subirse a la nueva barcaza. Pues el sabio no ama la idea por ser suya, sino por ser la verdadera. En la religión, si nunca practica el pensamiento crítico, creerá ciegamente en todo, incluso cuando esas creencias contradicen la compasión o la lógica. En la política, si nunca activa su sentido común, repetirá los discursos de un político como si fueran verdades absolutas. Votará por promesas, confundiendo la propaganda con la realidad, sin darse cuenta de que está entregando su libertad a quienes saben manipularlo. En otras palabras, creerá y defenderá a los mismos políticos que por décadas nos han robado. Y con relación a la educación, a veces olvidamos que algunos aprendizajes son solo teorías, y algunos jóvenes solo memorizan y repiten sin cuestionar lo que estudian. Tendrán títulos, pero no sabrán tomar decisiones sabias para su propia vida. Creerán que estar educados es lo mismo que estar preparados, y descubrirán demasiado tarde que no es así. Pero cuando un joven se atreve a practicar el sentido común y el pensamiento crítico, despierta. De pronto comprende que no todo lo que la sociedad enseña es correcto. El pensamiento crítico no es un lujo reservado para los filósofos, más bien es como una herramienta para el que quiera vivir con libertad de pensamiento, y el sentido común es el suelo firme que evita que resbalemos en las trampas del engaño y la manipulación. Sin estas virtudes, los jóvenes seguirán siendo víctimas de eso que llamamos de diferentes formas, como el sueño colectivo, la Matrix y la domesticación de los seres humanos. No hay nada más revolucionario que una mente despierta, una mente que se atreve a observar y a pensar, a sentir lo que otros callan. Ya para cerrar esta plática, estos son los cuestionamientos que debiera de hacerse toda persona en diferentes tiempos de su vida. ¿Será que nuestra verdadera personalidad fue sustituida por ideas y creencias preestablecidas? ¿Y será eso lo que hace que no nos demos cuenta de que muchas cosas en esta vida están mal? Cosas que podrían corregirse, pero no se corrigen, porque las vemos como normales, aunque por sus resultados nos demuestren que están mal. Si no lo has pensado, ¿acaso no crees que la escuela con sus métodos no se nos enseñó a razonar, sino solo a memorizar? Y a eso lo llamaban formación, pero parecía que la intención era otra, ajustar la mente de todos a un molde al cual hemos llegado, pero no por elección propia. Desde estas lógicas, si a los estudiantes se les educa para creer que todo lo que se les enseña son verdades absolutas y nunca se les motiva a someter a juicio lo que aprenden, ¿en qué momento se les ocurrirá ser parte de una sociedad que genere un cambio colectivo para bien si sus puntos de vista personales no tienen valor? ¿Cómo desarrollarán el coraje para proponer nuevas ideas? Recuerda que el mundo necesita menos seguidores y más pensadores. Por eso no dejes de cuestionar. Recuerda que pensar no es repetir, sino atreverse a cuestionar incluso lo que siempre creímos verdadero, y la duda es someter a juicio todo lo que escuchamos. A diferencia de la religión, en los razonamientos la duda es la reina, no la fe. Esta fue mi reflexión personal sobre qué es la Matrix y cómo salir de ella. Lo hice con todo el respeto que merece este tema. Espero que te haya gustado y también espero tus comentarios. Si estás interesado en temas de reflexión, te invito a apoyar mi página, Ruta Sur. En nombre de la amistad, dedico estos pensamientos a todos los que me regalaron su tiempo,